varios. Muy buenas, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo en un nuevo de tú a tú. En esta ocasión tengo el gustazo, sinceramente, de tener un señor aquí delante como es Lute Ferris, y estamos hablando de un escritor que ha creado su primera obra, creo recordar, titulada Principio del pasado. Y bueno, antes de adentrarnos un poquito y hablar de esta nueva obra, me gustaría conocer un poquito a Lute, que esa es la intención, conocernos un poquito más, viéndonos ya la cara de tú a tú, como el titular de esta charla, y ver toda la trayectoria y este enorme trabajo que tiene, porque esto tiene mi reconocimiento, vaya por delante, hablemos lo que hablemos esta noche. Muy buenas noches, Lute, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches y gracias por invitarme, Daniel. Para mí es un verdadero placer conocer a personas gracias a las redes, tal como ha sido en este caso, y que encima hayas tenido el gran detalle de, vamos a decir, a un desconocido a distancia, pero no lo hacen todos, créeme. Mucha gente tiene una segunda intención y tú la única intención que tuviste conmigo es conocernos un poquillo, enviarme a mi hogar este maravilloso libro que tengo aquí delante, Principio del pasado. Me lo enviaste sin ningún tipo de intención, solamente tenías el gusto. Creo que hablo como hay que hablar, ahora me corrige si me equivoco alguna cosa, pero para mí fue un honor, sinceramente. Esto, entre escritores, que nos apoyemos y dediquemos tiempo e ilusión y humildes conocimientos, pues, jolín, Daniel, espero que sea de tu interés, muy agradecido por todo lo que haces, gracias. 3 de febrero del 2021. La verdad es que me gustó, me hizo mucha ilusión como un crío, no te voy a engañar. Y tener la dedicatoria del mismo escritor y saber ahora ya que corría, o supuesto, pues la verdad es que hay que reconocer que no todo el mundo se mojaría, yo creo. Bien, estamos hablando de... porque me lo he dejado aquí porque vengo de trabajar y disculpadme, pero tengo un poquito de estrés, ya lo sabe el amigo Eleuterio, Lute, para los amigos, pero por decirlo de una manera, ¿te gusta todo lo que es en general la historia no reglada? O sea, tienes multitud de preguntas en tu cabeza, corrígeme, y seguro que nunca obtendrás respuestas. Yo creo que aunque sea muy justa la presentación, no vamos a contar la vida personal de nadie, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué a tu edad tienes tantas dudas sobre la historia? Hombre, a mi edad todo empezó, pues serían sobre los 14 años o algo así. Tiempo, quiero decir. Sí, a mí siempre me ha interesado todo lo relativo al misterio, desde la ufología, la parapsicología, todo. Pero tal vez me haya decantado más por lo que es la historia, no sé, porque es algo que me interesa, pero no solo la historia bíblica, que es lo que he tratado en este libro, sino la historia en general de civilizaciones desaparecidas, incluso de algunas muy recientes, como podría ser la romana o la griega, que relativamente es bastante cercano a nosotros. Pues siempre me ha interesado la historia. Pero tal como nos lo ponen en los libros, pues sí, está muy bien. Pero a veces, cuando lees un poco más, dices, uy, aquí hay cosas que no me cuadran. Y eso es lo que me interesa, lo que me gusta aprender, que son respuestas que tengo muchas, pero que sé que no van a ser respondidas casi ninguna, por más que busques. Está, podemos decir, un poquito modificada. Mira, intentando entender bien el libro, hablando de tantas temáticas, la cual más interesante que la otra, mira, me anoté, al finalizar el libro, pues hice mis resúmenes, mis apuntes, y te voy a leer.
Me gusta mucho cuando mencionas en referencia a los libros y escritores de la historia, consideras que los autores habrán añadido diversas cosas de su ideario, no todo en datos, clarificando de antemano que las verdades no son propiedad de nadie, pero que el pensamiento y nuestra imaginación puede ser libre y actuar como creemos oportuno. Pero no por ello esos pensamientos se convierten en verdades absolutas y fehacientes, sino tan solo en ideas propias y que tenemos todo el derecho, si lo deseamos, en poder comunicarlo a los demás. Con esto que quiero decir, Lute, ¿se ha modificado al interés de cada personaje de la historia? Vamos a ver, lo que trato yo en este libro es de algo de miles de años atrás. Hablamos de miles de años para atrás. Entonces, ¿se ha modificado al interés de cada uno de los que han contado esas historias? Pues en cierta manera sí. Ahora bien, ¿se han modificado para hacer creer a la gente otras cosas? Pues ahí tengo mis dudas. Voy a aclarar. Yo, un señor de hace 2000 años, estoy contando historias que a mí me han contado a mis nietos. Normalmente yo las contaré a mi manera, no como mi abuelo me lo ha contado. Eso si yo fuera un personaje de hace 2000 o 3000 años. A lo que mucha gente va es que la iglesia nos ha engañado. Bueno, eso es otra cantar. Y cuando hablamos de iglesia también habría que ver qué tipo de iglesia hablamos. Pero las historias, incluso nosotros mismos, por el tiempo nos adaptamos a lo que hay. Es una adaptación normal y natural. Lo que pasa que, claro, luego, pues, no sé, alguno lo hará por interés, por un interés específico, y otros pues lo hacen simplemente porque cambia la forma de entender las cosas, la forma de vida y demás. Y luego eso, la parte de los cambios. Lo otro, sobre que si esas ideas son particulares de cada uno. Yo en ningún momento de mi libro digo que lo que yo pienso, lo que yo digo, eso es dogma de fe. Todo lo contrario. Nunca lo he leído. Nunca lo he leído. Sí. Pero claro, mis ideas son mías. Y tú y yo podemos ser muy amigos y tener ideas distintas de religión, de política, de ciencia, de lo que sea. Eso es. Y lo bonito de esto también pues es como el deporte, por ejemplo. Tú puedes ser de un equipo, tú puedes ser de otro. Y por mucho que me quieras contar la historia de dicho club, no voy a cambiar de equipo. Pues esto es lo mismo, cada uno tiene sus creencias y estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es eso, que es que en este caso, pues de las temáticas que trata, mi opinión personal es eso, es que como siempre, como lo que va a pasar toda la vida aquí en la faz de la Tierra, el hombre modifica su interés porque para mí personalmente, adentrándome un poquito pues gobierne en esa época, o sean creencias religiosas, o sea lo que fuere, el hombre por desgracia para mí es el interesado, vamos a decirlo muy vulgarmente. Bueno, vamos a empezar un poquito. ¿Qué es Pangea? ¿Perdón? ¿Qué es Pangea? Ay, no te escucho, ¿eh? ¿Qué es Pangea? Pangea. Ay, no, lo siento. Ay, la lía. Bueno, si no me voy a otro tema y ya está. Pangea. Mira, ¿ves en comentarios lo que se está diciendo? Vale, Pangea. Si quieres te pongo Pangea ahí sin ningún problema. Bueno, lo voy a escribir de todas maneras por si no se entiende. Tú me has entendido ya, ¿no? Pregunto. Sí, Pangea. Pangea. Yo siempre con la G, discúlpame. No, Pangea, no lo sabes. No, ¿de verdad que no conoces qué es Pangea? Bueno, te pregunto, que nos cuentes. Yo me he leído el libro, pero cuéntanos. No, Pangea, eso sale al principio del libro. Los 2 primeros capítulos son reflexiones mías. Y Pangea
según la gente entendida, los científicos, dicen que es el último supercontinente, el último, es decir, que han habido anteriores, el último supercontinente que hubo sobre el planeta Tierra. Y me refiero al último supercontinente donde estaban todos los continentes unidos. Y eso era Pangea, según dicen los teóricamente entendidos. Muy bien. Mira, ahora mismo están personas en directo. Muchas gracias para aquellos que estén aquí con nosotros queriendo escuchar esta bonita e interesante charla, porque yo no lo llamo entrevista. Y mira, veo una pregunta que pregunta Comandante 699. Pregunta que es, ¿crees que nos crearon los extraterrestres? Ya vamos directamente. Vale, no estoy viendo el chat. Comandante, por preguntar, no te preocupes. Yo te voy formulando las preguntas. Es que no lo estoy viendo, no lo puedo ver. Mejor, creo que nos crearon los extraterrestres. Ni idea. Nos creó alguien que le llamamos Dios, pero no sé si eran extraterrestres o... Y luego, ¿qué es? ¿Lo que nos crearon como humanos o nos crearon de nada a humanos? Es que no sé, pero no tengo una respuesta hecha. Bueno, yo te voy a formular un poquito, voy a intentar aprovechar dicha pregunta. Las pirámides de Egipto, la Esfinge, ¿tú crees que fue mano del hombre, 100%, o con ayuda posiblemente extraterrestre? Mira, el otro día... pero... No. El otro día estuve viendo en televisión un reportaje curioso sobre la Esfinge. La misma Esfinge, yo no lo sabía, que cuando llegó Napoleón solo estaba la cabeza a la vista, todo lo demás estaba enterrado bajo la arena. Entonces, cuando siglos después quitaron la arena, es cuando descubrieron el cuerpo de León. Igual me extiendo un poco, perdón. Y vieron dos... Y aquí las charlas suelen ser 2, 3, 4 horas. Así sí, no, ya lo he visto, ya te he visto en alguna ocasión. No te preocupes. Bueno, a lo que íbamos. Resulta que cuando descubren el cuerpo de la Esfinge, la cabeza no es proporcional al cuerpo del animal, del león. Entonces puede que los egipcios aprovecharan la cabeza para crear la que se cree la cabeza de Keops. Vale, hasta ahí está bien. Esa cabeza está erosionada por el viento, la arena y todo. Pero cuando descubren el cuerpo del animal, resulta que también tiene una erosión. Pero esa erosión no es por la arena, porque ha estado cubierta. Y es erosión por agua. Y ahí se dice que en Egipto eso fue un mar hace más de 10.500 años. Entonces la Esfinge, o el cuerpo de la Esfinge, estuvo hecha mucho anterior, porque claro, no la hicieron mientras había agua, sino sería mucho atrás. Entonces, ¿ves? Esas son cosas de la historia que me gusta escuchar, buscar, leer, cómo son detalles que no nos damos cuenta, se dan cuenta otro, pero a ver, ¿de dónde sale? ¿Qué relación tiene la Esfinge con las pirámides? ¿Realmente las hicieron realmente fueron los egipcios quienes construyeron las pirámides? El pueblo de Israel parece ser que mientras estuvo en Egipto nunca trabajó en las pirámides. Entonces, ¿quién las hacía? ¿Con qué sentido? Hay gente que ya te digo, en este reportaje que estuve viendo, se dice que son monumentos que los egipcios han reaprovechado. Entonces, ahí está lo que a mí me pica, lo que me gustaría encontrar respuesta a muchas cosas de esas. Lo malo es que cuando empiezas a leer y a buscar, encuentras más preguntas. Es que ese sería un problema, yo creo. ¿Sabes que, pero es lo bonito, ¿eh?
que cada vez es como me pasa a mí personalmente cuando vamos a experimentar enclaves, cada vez que vuelves con el coche siempre me pasa lo mismo, me vuelvo más con un mar de dudas, que tengo las cosas menos claras cuando vengo que por los sucesos vividos allí in situ suele que estando allí. Bueno, vamos a leer un poquito la contraportada de lo que trata el libro, ¿vale? Muy bien. Del pasado. En realidad dice así: conocemos la verdad, principio del pasado. Y en la contraportada, la presentación dice: la historia de Eva y Adán, según las escrituras antiguas, fueron los primeros humanos sobre la tierra. ¿Seguro que fue así? ¿Cuántos hijos tuvieron los llamados nuestros primeros padres? ¿Quién fue realmente Enoc? ¿Fue el primer hombre en saber escribir de la historia? Y la fabulosa aventura de Noé. Por cierto, mi hijo se llama Noah, para que lo sepas. Sí, lo he leído en tu libro. Y la fabulosa aventura de Noé. Todas las culturas y civilizaciones en este planeta cuentan historias similares a la suya. ¿Cómo se pudo trasladar esta historia por todo el mundo? Muchas preguntas y os aseguro que no encontraréis respuestas, iremos buscando la verdad. Sí, señor, eso es lo que he anticipado de antemano. Que no tienes las respuestas, pero hay que estar ahí. Bueno, vamos a pasar, ahora que sabéis ya un poquito de qué trata el libro de Principio del Pasado, te quería preguntar, ¿los textos están incompletos en la historia? Viene muy similar a la pregunta anterior, pero a razón de uno de los capítulos que tienes, están incompletos, o sea, a entender de lo que hemos dicho anteriormente. Pero, por ejemplo, mira, hablas del Génesis. Creo al hombre y la mujer a la vez. Perdón, no te he escuchado, se te ha cortado. Ahora te formulo otra pregunta. Sí. A ver, hablas del Génesis. Sí. Dios creó al hombre y a la mujer a la vez, en la pregunta. Vamos a ver. Muchos nos hemos leído, yo de la Biblia hablo solamente del Génesis. Muchos hemos leído el Génesis, otros tantos nunca los han leído, pero sí que te puedo asegurar, no sé, muchos de los que están ahora escuchando el programa o escucharán posteriormente han ido a misa y han escuchado la historia de la creación, todos lo sabemos, pero no sabemos que hay dos historias de la creación. Y en las Biblias marca bien primera historia de la creación, segunda historia, y no nos enteramos, es culpa nuestra. En la primera historia, de ahí procede luego posterior la historia de Lilith, sí que es creada hombre y mujer en el mismo tiempo. En la segunda historia es la famosa historia de la costilla, de la famosa costilla. Pero en la primera historia dice que creó lo que tú has leído, que creó a hombre y mujer al mismo tiempo. Por eso hay más la tradición hebrea que la cristiana, que considera a Lilith la primera mujer, la que creó Dios junto a Adán, y luego Eva es la segunda mujer, la de la segunda creación. Mira, tenía pensado, vamos a pasar ahora te iba a preguntar sobre Yahvé, Lilith, el Edén, pero veo que el comandante 699 está muy interesado y cómo no, nuestra casa es su casa, así que vamos a formular la pregunta porque iba en referencia también a lo que tenía sobre Adán y Eva, pero vamos a dejarle que se adelante como está preguntando. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? No le cuadra a esta persona. No, según los libros que leas. Según incluso el mismo Génesis habla que tuvieron bastantes, no solo los 3 conocidos, que tuvieron luego más hijos. ¿Cuántos? No sé.
Lees un libro y te habla de 4, otro de 6, otro de que se ve que les iba la marcha a base de bien y tuvieron un montón. No se sabe y de momento no creo que lo sepamos. Es muy... Hablando de libros, haces mención aquí de decenas y decenas de libros. Tendría que ponerme ahora a mirar páginas, pero es que me acuerdo que está muy bien trabajado este libro, y no es porque seas el invitado, te lo digo sinceramente, yo no me considero una persona que le guste dorar la píldora, sino que intentando valorar el libro, es que las comparativas de lo que se decía en un libro y en otro, esos son muchos años. O sea, yo cuando te he dicho anteriormente lo de con tu edad, no me refiero a tu edad de ser mayor, para nada. Me refiero de todo lo que tú has tenido que leer para saber trabajarlo, contrarrestar los datos, los aportes, lo que dice la historia según el libro que leas, como bien has dicho, y eso está aquí dentro, señoras y señores. Y esto para mí hay que reconocerlo. Aquí la cultura española es muy interesante, la literatura y este trabajo, a mí me da igual si seamos conocidos o no seamos conocidos, pero este libro, Principio del Pasado, es más que digno de mención. Otra pregunta, ¿realmente qué día es el sagrado? Bueno, nosotros lo tenemos como el domingo, pero realmente es el sábado. Se cambió a domingo, no sé, sé por qué, pero lo he leído, pero no recuerdo por qué. Pero el sagrado es el sábado, el sábado. Además, en algunos calendarios, incluso los ingleses, el primer día de la semana es el domingo y el último el sábado, cuando descansó. Aquí en la zona de Valencia, por ejemplo, llamamos cap de semana, cabeza de la semana, el domingo. Por lo tanto, la cola tiene que ser el sábado. ¿Por qué es el domingo? Lo leí, pero no recuerdo el porqué. Pero el día sagrado es el sábado. Para musulmanes, judíos y gran parte de cristianos. No todos, claro. Mira, te quería comentar. ¿Qué deseas o qué puedes contarnos, Luque? Sobre Yahvé, Lilith. ¿Quién era Lilith? Lilith es un personaje extraño para los cristianos porque es más de tradición judía. Lo que no podemos olvidar que los cristianos venimos de las ramas judías. Lilith se cree que fue la primera mujer en la tierra junto a Adán. Por eso digo que sería en la primera historia de la creación. Y bueno, pues parece ser que no estuvo en mi libro, lo expongo de una manera algo más cómica. No estaba muy de acuerdo con lo que pasaba con Adán y dijo, pues yo me voy. Una vez se fue, pues se ve que llevó mala vida y de pasar a poder haber sido la madre de toda la humanidad, pasó a ser una demonio muy mala, según la tradición hebrea y demás. Pero es eso, Lilith se considera en muchas historias hebreas como la primera mujer en la tierra, sobre la tierra, antes que Eva. Yo lo desconocía, mi reconocimiento, no lo sabía. No podemos... Pues mira, aconsejo un libro, ahora no recuerdo. Después de leerlo ya lo sabía, pero creo que es digno de pregunta, por decirlo así. Sí. ¿Qué ibas a decir? Ay, perdona que a veces te escucho entrecortado. No sé lo que me has dicho. De cobertura. ¿Qué ibas a comentar? ¿Qué vas a comentar? ¿De que hay un libro? ¿O qué ibas a comentar? Sí, hay un libro que se llama, lo tengo ahí escrito, Las hijas de Lilith, de Eva y Lilith, y es muy interesante. Es ya un libro de hace bastantes años. Es una escritora iberoamericana, no recuerdo ahora el nombre, tendría que mirarlo, y es muy interesante sobre la historia de Lilith.
que si a alguien le interesa. Yo, de todas formas, cuando tú estabas hablando sobre lo que yo pongo ahí de cada libro y demás, siempre todo lo que yo expongo, pongo también de dónde lo he sacado, de qué libro lo he sacado. Que ese otro libro esté equivocado, pues oye, mala suerte. Pero yo no me hago yo como titular de cualquier exposición. Hace muy bien. Y en honor a la verdad también presentas de dónde has obtenido la información, como creo que lo más riguroso y serio y formal, ¿no? Es que también es una manera de darle a su autor, porque se lo habrás arreglado, pues lo que le corresponde, y también yo que copio esa idea, decir, no, es de él, no mía. Y eso es lo que he hecho en todo párrafo que he escrito. Todo párrafo tiene su bibliografía al final del libro. Y eso te honra. Sí, señor, estoy de acuerdo. Mira, Magreta29 está comentando que yo también aconsejo el libro. Así que se ve que lo tiene Magreta29 en posesión y encantado. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que sí. En referencia a Adán y a Eva, que quería yo preguntarte, esa manzana prohibida, ¿podría ser una confusión en el siglo IV después de Cristo? Sí. No quiero que cuentes el libro, también te digo, no quiero que descifremos. Yo he intentado hacerte preguntas para que sean un poco variadas y no sea de todos los temas. Sí, pero esa misma pregunta... El público de qué trata un poco. Sí, pero esa misma idea ahora cualquiera puede encontrarlo por internet, eso que acabas de preguntar. Y es verdad. Es que para mí. El Papa dice, vas a traducir del hebreo antiguo al latín unos textos y envía a un pobre hombre que encima no sabía hablar el hebreo. Entonces, ¿qué va a traducir? Pues lo que le dicen, lo que le cuentan, y sobre lo de la manzana, eso es una variante, es una palabra que tiene varios significados según su tonalidad, su cosa, y podría ser una manzana o una fruta con hueso o cualquier otra cosa. También se dijo, porque se habla en algunos libros, que Adán y Eva se taparon con hojas de parra, porque son grandes. Por lo tanto, comerían higos en vez de manzanas. Es entrar ya muchos detalles que a veces tienen una solución muy fácil. Pero justamente, eso sí, la pregunta que te realizo es, a causa del libro, por supuesto, que pudo ser una confusión del siglo IV después de Cristo, justamente después de... Sí, justamente en el siglo IV, pero eso es... escritos o cómo, quiero decir. Sí, pero eso, vamos a ver, las traducciones literales de un idioma al otro, el que hable dos idiomas, sabe que no hay nada, no hay literalidad. A veces, si traduces exactamente como estás, pues resulta que no estás diciendo lo que el autor, el original, quiere decir, y por lo tanto tienes que cambiar tú algo para que sea lógica esa respuesta. Y aquí vienen muchas confusiones. Y ya te digo, lo que significa manzana en hebreo resulta que también tiene diversas variantes. Y ahí viene la confusión, creo, la posible confusión. Mira, pregunta de nuevo el amigo comandante 699. A ese lo bajaremos a capitán, tanto. Sí, porque está haciendo bastantes preguntas y es de agradecer, por mi parte. Sí, claro. Ayuda, aporta y demuestra que está interesado por la charla con nuestro invitado de esta noche, Luke Ferris, y por supuesto, yo si me puedo organizar y puedo efectuar las preguntas que hagan los que están visualizando esta charla, por mi parte, mil gracias. No tengo claro lo de las 3 horas en el paraíso. ¿Puedes ayudar al amigo comandante? Yo tampoco lo tengo claro. Es que
hay en un momento dado, pero ya fuera del paraíso, en una conversación, es que ahora no recuerdo, debería de verlo, hablando con Dios, le contó que ellos, es una frase corta que dice que fueron expulsados el mismo día, creo que era un viernes, el mismo día que creó al hombre. Y no sé, es que debería de verlo. Y marca 3 horas o 3 horas y algo, desde que nace, crea a Adán, crea a Eva y luego les da el pasaporte. Lo que eso de las horas y de los días, el que haya leído el libro, está lo de los 5.500 años que Dios dije que regresaría, pero en ocasiones habla de 5 meses, creo que es, y medio, o 5 días, no sé ahora. Eso es que es según lo que leas, cómo lo leas y de dónde lo leas, pues puedes entender cosas. Pero en verdad sí que en un libro, no recuerdo cuál, Adán le comenta a Yahvé, está hablando sobre algo, y le dice sobre lo de las 3 horas de diferencia. Yo entiendo que son preguntas, esta puede sonarte como muy seca, pero también me pasa a mí en las charlas cuando me llaman para entrevistarme, de que te hacen una pregunta, te efectúan una pregunta muy rápida, veloz, pero luego son respuestas para tirarte más de 1 hora y media hablando. ¿Qué nos puedes decir para los que podemos iniciarnos un poquito, que en esta vida no nos hayamos adentrado tanto como tú, por supuesto? ¿Qué son los textos apócrifos? Vale. Aquí hay mucha historia sobre los llamados textos apócrifos. Dentro de estos textos apócrifos están los evangelios apócrifos, pero no quiero mezclarlo todo, luego hablamos sobre esto. Sí. Son apócrifos aquellos que no están considerados como sagrados. Así de claro, pero considerados sagrados tanto en las iglesias cristianas como en las hebreas. Naturalmente los musulmanes solo tienen su libro y ya está. Entonces, los textos apócrifos empezaron a encontrarse, a recuperarse alrededor del Mar Muerto sobre el año 200 no sé cuánto. Desde ese momento han aparecido muchos textos que a lo mejor son copias de libros que sí que se conocían anteriormente, o textos totalmente nuevos. En estos mismos lugares, tal vez los más conocidos son los encontrados en las cuevas de Qumran, que son los últimos prácticamente encontrados, pero que empezaron a encontrarse desde 1400 y algo hasta el 1000, no sé. El caso es que el último encontrado es el llamado Evangelio de Judas Iscariote, que apareció hará unos 10 o 15 años. Es decir, que los textos apócrifos están saliendo y prácticamente todos son de esa misma zona. Y esos son los textos apócrifos, los que no son considerados como santos, como para formar parte de los libros sagrados. Y eso lo deciden pues la jerarquía eclesiástica, tanto de los cristianos como los judíos, ¿sabes? Que eso lo deciden ellos. Sí. Bueno, vamos a volver un poquito con Lilith, si te parece. Tengo aquí una anotación que digo: Eva fue la primera mujer, la primera persona como madre de la creación en la tierra, dando vida a un ser humano. Pero quería preguntarte, según tus escritos, deduzco que Lilith, al ser la primera mujer, ella quería igualdad como toda persona y sexo.
¿cuál es el cambio en la historia para que al final aparezca Eva, la primera que he mencionado? ¿Cuál fue el proceso, el cambio para que en vez de ser la primera Lilith, sea Eva finalmente? Hombre, si Lilith se enfada primero con Adán y luego con Dios por no aceptar lo que ella quería, bueno, lo que ella creía que era igual para ambos sexos, para hombre y para mujer, cosa que Adán parece ser, según algún tipo de escrito, no lo aceptaba, y Dios pues no quiso darle la razón tampoco a Lilith, pues esta se marchó. Parece ser que tuvo muchos hijos, pero fueron hijos de demonios, y bueno, pues esos no se consideran como humanos, como hombres. Entonces, en la creación, Dios volvió a darle una mujer a Adán. Y esta, pues, que por cierto, para mí, según he estado escribiendo mi libro, para mí Eva fue una señora de narices, porque sufrió lo insufrible. A lo que he estado leyendo en textos, tuvo que aguantar muchísimas cosas, tanto de Yahvé como del mismo Adán. Yo creo que era una mujer fuerte. Y bueno, retomando lo de antes, la creó porque estaba solo y debía de haber una mujer para, como está todo, el blanco y el negro, el día, la noche, el hombre y la mujer, y todo por igual. Y así pues hubo una evolución. Por eso fue Eva y no Lilith. Lilith se quiso marchar. Mira, lo hablamos anteriormente, pero aquí tengo anotado que, por ejemplo, el Génesis, esto me hace especial ilusión anotarlo y comentarlo, puesto que tú no necesitas reconocimiento, pero yo quiero que se valorar públicamente de que esto no se hace en una semana, lo que has hecho. Y por ahí va mi gran reconocimiento. Mira, mencionas el Génesis, el Corán, el libro de Enoch, de Adán y Eva, libro del juicio, Vigilantes o Caída de los ángeles, las parábolas o el Mesías y el reino, libro de los sueños, David y Goliat. Hablas de decenas de libros de la historia, sobre la historia, pero sobre todo de sus fallos y contradicciones. Aún así, para ti, Lute, ¿cuál es el libro que más fiabilidad le puedes dar y aconsejarnos, si es que hay alguno? Es que cada uno podemos entender, de verdad, no es porque no quiera mojarme. Cada uno, yo de lo que más he leído, el Génesis, a mí me ha encantado. Naturalmente apoyado por otros textos que son apócrifos y te pueden dar respuesta a algunas dudas que se quedan en blanco en el Génesis. En general es que es algo muy personal de cada uno. Es igual que en cualquier otro libro. ¿Qué libro te gusta más? Bueno, esto no sé, yo el Génesis lo encuentro muy factible. Lo que pasa que lees por ejemplo el Corán y dices, arrea, pues aquí en el Génesis le falta una pata a la silla. Hay cosas que y son libros sagrados. Hay que entender, nosotros podemos tener una cultura cristiana y nos han inculcado que el cristianismo es, bueno, y tampoco, en nuestro caso, el catolicismo es la religión verdadera. Pero como cristianos, además de católicos, están los ortodoxos, anglicanos, luteranos, todos esos. Los judíos también tienen ramas y los musulmanes también. Pero hay que entender que lo que para nosotros es sagrado, lo que para otros es sagrado otros textos. Nuestro Antiguo Testamento
es prácticamente igual para cristianos que para judíos. Luego el Corán en los musulmanes cambia la cosa, pero es que hay historias comunes y eso es lo bonito. Y tienes que leerlo todo y luego hazte una idea. Luego te haces tu idea, que será o no verdadera, pero es tu idea. Perdona. No, era eso. Es que, por ejemplo, voy a dar un salto. Supongo que lo tendrías preparado, pero voy a dar un salto. En la historia de Noé. Noé, todos sabemos que al arca de Noé subió una pareja de cada animal y de ave. Pero leemos un pelín más adelante en el libro del Génesis y ya no era una pareja por animales. Eran 7 si eran animales puros y una si eran impuros. Ya, pero eso la gente no lo leemos. Y ahora resulta que suben al barco Noé con su esposa y sus hijos con sus esposas. Vale, muy bien. Pero ahora lees el Corán y resulta que Noé le pide a un hijo que se suba a la barca y el hijo dice que no, que subiría al monte más alto. Y Noé tuvo un hijo que se ahogó en el diluvio, según el Corán. Y luego Noé también cara a Yahvé, a Dios, también le habla sobre su hijo, a ver qué ha pasado. Entonces, pues es interesante leer un libro, otro, y bueno, cada uno que saca lo que crea conveniente, pero cada uno es lo suyo, es su historia. Ferris, Lute, perdón, lo incluyo yo. ¿Qué te parece que Adán, en el parto de Eva, pedía para él y no para que su mujer no sufriese? Es por lo que he dicho anteriormente. Esta Eva sufrió lo inaguantable porque es que fue muy, no vamos a decir que fuera sumisa, sino que, no sé, sabía muy bien el papel que le tocaba y dijo: aquí creo que tengo que aguantar lo que sea. Y es eso, es que me pareció, cuando leí eso de que Adán le pedía a Dios: oye, quítame el problema que tengo encima. Digo, pero ¿será posible un hijo tuyo y que no que le quite el dolor a la esposa, sino a mí? Pues son narices. Hay de todo, pero Jolín, menudo empiece para la humanidad. Sí, pues sí. Empezamos bien, como se suele decir. ¿Qué te voy a comentar? 354 días. Es lo que indica el calendario lunar, dividiéndose en 12 meses. ¿Por qué no te cuadras, Lute? No sé. Deléntanos. En el libro de Enoch, cuando hablo del libro de Enoch, al acabar el calendario, hay una carita y pongo basta, porque es que me vuelvo loco con los dichosos, con los dos calendarios. Es que, no sé, supongo que habrán estudios y que aclaren exactamente los días, los años y las semanas y todo, pero yo me volvía loco. Es que no llego a entenderlo. Y luego en el calendario lunar... ¿Me permites enseñarlo? Sí, claro. Es que lo tengo anotado. Claro. Te he dicho que me he leído el libro. Yo no lo digo por decir. Mira, dime si se ve. A ver, espera. Sí, pone basta. Basta. Hasta que ya me vuelvo loco. Es que, no sé, eso irá bien a los amigos que les gusta la cábala, que cuentan el tiempo, numeraciones y cosas de estas, pero a mí se me va. Es algo superior a mí. Me volví loco intentando y no es que me lo haya leído una vez, es que lo he intentado leer varias veces, pero no. Y luego saco unas tablas, bueno, pero deberían de coincidir, pero no coinciden. Entonces, ¿dónde están los días? Ahí me faltan días y lo dejé estar al final.
lo pongo porque hay que ponerlo, pero no. Habrá gente con más cabeza que yo. Este libro de Principio del Pasado, Conocemos la Verdad, quería comentar que es una autoedición, que lo has hecho tú de principio a fin, sí. Ha pasado por editorial, creo que es digno de que nos respondas, y más con los tiempos que corren. Vale. ¿Cómo ha sido? He sido yo, lo he hecho yo todo. Se ha publicado por Amazon porque no me cuesta nada. Yo no estoy para gastar dinero, entonces lo hice en KDP de Amazon, y la editorial que ahí aparece, ABZ, eso no soy yo también. Yo me encuadré el libro, me hice la portada, no utilicé correctores, por lo tanto, no sé, ahí alguien que sepa de corrección seguro que me marcará muchas líneas en rojo, pero lo he montado yo todo, lo he montado, las medidas, todo. No hay nadie más. No, es que no lo ha visto nadie más. Hasta que no ha salido publicado, no lo ha tocado nadie. Es que eso... También es verdad que hace años no es que trabajaba, pero sí que hacíamos algunos trabajillos, algunos amigos con libros y tesinas de gente de la universidad y demás. Entonces, no es que me pille de cero, pero el libro no ha intervenido nadie. Y como un servidor puede decir y responder exactamente lo mismo que acabas de mencionar, te pregunto, ese orgullo personal no te lo quita nadie, ¿no? A pecho descubierto, con tus virtudes y tus desvirtudes. Porque tendrá erratas, tendrá fallos, tendrá lo que fuere, de imprenta, no haber cuadrado alguna cosa perfecta, lo que sea, pero esta dedicación que tiene el libro, inolvidable, ¿no? Pregunto. Vamos a ver, por partes. Lo que es la edición, cuando a ver, que lo tenemos igual, Lute, mediante Amazon, sí. Edición... Sí, este es el primero que me enviaron, que va con una barra, que eso es para el autor. Te pone ahí prohibida la venta. Cuando me llegó estaba orgullosísimo. Claro. No sé quién lo iba a leer. Y este ha cambiado al original, al que tú tienes luego ha cambiado, porque yo tengo, hombre, anotaciones, no, pero no sé si se ve, a ver, no se ve. Aquí en la última página tengo en lápiz cosas que luego leí que estaban mal y que yo iba a modificar para que saliera a la venta el que tú tienes ahí. Eso es el orgullo de haberlo hecho. ¿Para qué? Yo no voy a cambiarme el coche ni voy a cambiarme de domicilio. Esto no me va a dar tanto dinero. Hombre, me gustaría pagar a Hacienda varios millones ahora que estamos en las declaraciones, pero esto no me va a dar nada. Referente al tiempo que he estado, pues lo que te comentaba, es algo que me interesa, la historia. He leído mucho. Lo que fue, hará cosa de 2 o 3 años, cuando dije voy a empezar a anotarme cosas para que no se me olviden, porque ya a mi edad la cosa se va. Y cuando nos metieron a todos en casa, que no podíamos salir a nada, pues digo, hay que entretenerse en algo. Y me puse no a escribir de cierta manera el libro, sino a ordenar todas las ideas que he tenido. Y luego, claro, digo, pues voy a probar. Y probando, pues salió. El confinamiento tuvo la culpa para yo crear el libro, aunque el libro no empezó. Aceleró el proceso, yo creo. Aceleró, exacto. No, las ideas las tenía mucho de antes y son muchos años leyendo cosas. Me he leído la Biblia un montón de veces, entonces no sé ni cuántas. Lo que pasa que luego llega un momento que dices, voy a anotarme lo que me interesa, eso que encuentro extraño, y voy a ver. Y eso es lo que hice.
Bueno, pero ahora mismo hablo por mí en primera persona. La verdad es que gastaron extras para una audición, hablo por mí también, por supuesto. Y ha salido el libro, tendrá fallos, no tendrá fallos, pero yo por mi parte no he apreciado ningún fallo con Principio del Pasado, la verdad, lo reconozco. Pero me refiero a la hora de la impresión, que tú tienes que cuadrarlo, etc, y siempre está pues la duda, el miedo de cuando llega a casa cómo saldrá, a ver si hay algún tipo de duda o algo. Pero vamos, sinceramente, está muy, muy trabajado, hay que reconocerlo. Sí, eso es lo que te decía, este libro que te envían con la tirita esa es para tú verlo y si hay fallos, pues antes de que salgan a la venta, pues eso, pues poderlo modificar y que ya salga más como uno quiere. Hay varias modificaciones. En la portada mismo, a mí me salió, conoces la verdad a un lado, en cambio tú lo tienes centrado. Son detalles que claro, uno lo ve y dice esto no es lo que quiero, pero son eso, detalles. Igual que a la hora de escribir... Perdóname que te corte, Luti. Lo importante para mí es el contenido. Claro. Además, sí. Eso está más claro que el agua. Y da lo mismo que tengas un tipo de letra que la otra. Eso es para comodidad de leer. Pero la verdadera historia es lo que se escribe. Eso es lo bonito. Lo que ha salido de aquí. Que por cierto, antes de que se me olvide, mira lo que tengo aquí, pero no lo tengo firmado, ¿eh? Eso no me lo a ver si algún día nos encontramos en el tiempo y en el espacio y le pones ahí 4 rayas a boli. Jolín, cuenta con ello, vamos, por supuesto. Primero te daré un abrazo, si me lo permites, y luego ya claro, te lo si podemos. Te lo dedicaré, vamos, encantadísimo. Muchas gracias, por supuesto. El libro de Respuesta del Más Allá, por eso, no sé, no es que me implique al invitado tal, sino que valoro de la manera que lo has hecho tú, autoedición, y es que hasta te lo he dicho antes de empezar el directo, las mismas medidas del libro, que ya es casualidad o lo que sea, pero te quedas así y dices, jolín, si es que es prácticamente por igual y que te lo has trabajado tú solo y eso para mí mi reconocimiento, 100%. Bueno, sigamos un poquito profundizando en el libro, que conozcan de qué más trata, dentro de tantas y tantas dudas que me ha creado el libro y sobre todo que desconocía, y gracias a ti pues ya me has creado ahí la intriga un poquito para intentar avanzar en alguna temática. ¿Qué es EPACTA? ¿Cómo nos indica? No, me he saltado EPACTA era lo de la RAE, que era lo del emoticono que le tenía yo ahí a costa. Sí. Pero ya nada, ya como te he preguntado si puedo presentarlo, pues nada, pero estaba ahí anotado. Mira, un libro, quería comentarte, atribuida su historia a Moisés, el Levítico, que forma parte del Pentateuco. 5 libros en total. Por favor, dinos cuáles son los 4 sus nombres y de qué tratan. Bueno, la historia, el Pentateuco son los 5 libros que escribió Moisés, el Génesis, que es la creación, todo habla de la creación. Luego viene el Éxodo, que es desde la salida del pueblo judío de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Está Números, está hoy, a verás, me he quedado en blanco. El Levítico. Esto pasa. No es solamente la cobertura, también nosotros nos quedamos en blanco. Sí, no, me he quedado en blanco. Bueno, está. Mira, vamos a pasar a otra pregunta, no te preocupes. Y si quieres. Pero vamos a ver. En esos 5 libros, lo que Moisés marca son las normas para el pueblo judío, las reglas que luego son muy duras en algunas ocasiones. Pero realmente es lo que los judíos han aceptado hasta hoy. Y el Pentateuco
es tal vez los más sagrados para ellos. No te vas a creer, pero el comandante está preguntando, ya ha confirmado, tiene tu libro. Yo tenía unas pocas dudas, pero ahora ya me las ha quitado. En tu libro dices algo así como que el hombre sufrió una operación quirúrgica y sucio la varona. ¿Qué puedes decir? Y sucio la varona, dice. Y surgió la varona. Se referirá. Es que déjame hacer toda la pregunta bien, que si no, no me quedo a gusto, perdóname, Lute. Sí, no tengo... En tu libro dices algo así como que el hombre sufrió una operación quirúrgica. Sí, le quitan una costilla. La varona. Es que le quitan una costilla. Y según algunos libros, el hueco que dejan lo rellena con carne. Y surgió varona, de varón. Esta palabra puede variar según en traducciones de Génesis. No iba a decir Biblias, pero no, de Génesis. Puede ser de la Torá hebrea. Es que el nombre de Eva tarda bastante en salir. Es casi al final del paraíso. Adán le da el nombre que, por cierto, Yahvé le dice que dé nombre a todos los animales y le da nombre a varona, porque de ella ella es parte de un varón. Y por eso le pone el nombre de varona. Puede ser que en otros sitios leamos otro nombre, un sinónimo parecido, pero todo viene del hombre, del varón. Y Eva ese nombre aparece después. Que es curioso, es que son cosas extrañas. Sí. Es igual que, por ejemplo, una de las pocas veces que defiende Adán a Eva delante de Dios es por la comida de la dichosa manzana o lo que fuera. Adán le dice a Yahvé que Eva aún no había sido creada cuando Yahvé dijo que no debían de comer de ese árbol. Y lo miras y es verdad, y eso aparece en el Génesis. Cuando se lo dice Eva, aún no está creada. Curiosas. Pero el problema, no está en lo que hay escrito o no hay escrito. El problema está en nosotros, porque leemos y no hacemos caso. Es que no hacemos caso. Lo leemos y como si, vale, de acuerdo. No esto, sino otras cosas. Si habláramos de la teoría de la evolución, pues otro cante habría. Y la teoría de la evolución es una teoría, no es algo verdadero, no es un dogma de fe, es una teoría. Perdón. Has profundizado en... Sí, lógico, sí, te sigo, te entiendo, Lute. Vamos a variar un poquito. Vale. Dentro de principio del pasado no he encontrado nada a razón de ufología, parapsicología, lo que fuere, pero sí me gustaría para conocerte un poquito más, Lute, y quitarme yo la espina. ¿Has vivido en alguna ocasión algún tipo de fenómeno UFO, lo que fuere? Vale, vamos por partes. En el libro lo repito en varias ocasiones. No está hecho, no lo he escrito para gente que conoce estas historias. Lo he escrito para gente que le gusta estas historias pero no sabe por dónde andar. Entonces aquí tiene un buen, una buena barra para cogerse y empezar a leer y poder investigar. Que no está hecho para gente que lo conoce. La gente que lo conoce, como alguien me ha dicho, le queda algo light este libro. Y es verdad, ¿vale? Dicho eso, en el libro también creo que... En mi caso no es light, en mi caso he aprendido, porque desconocía una gran parte de la temática, la verdad sea dicho. Pero porque tú te has dedicado... Pero yo la desconocía, lo reconozco. Sí, pero es que tú te has dedicado a otro tipo de misterio.
Yo me he dedicado a uno, hay unos que se van y hay de todo. Yo cuando tenía 14 años, sí, me compraba y está puesto ahí, de la editorial Plaza y Janés, la colección Realismo Fantástico. Y ahí pues es cuando empecé a todos. Me apasionaba. Hombre, anteriormente ya me gustaba, pero ahí es cuando había donde coger. Me costaba 100 pesetas cada libro, lo que no podía gastarme todas las semanas 100 pesetas, porque si no me quedaba sin nada. Y empecé de todo. Yo compraba libros pues de ufología, compraba de parapsicología, no sé, recuerdo libros, ¿cómo se llamaba? La era del acuario, que ahora estamos ya accediendo. Bueno, había de todo y a mí todo me ha apasionado. Sí que es verdad que la parapsicología leí mucho sobre ella. Practicarla no tanto, pero he leído mucho. Y llegué ya en aquella época a una conclusión. Lo digo por ti, que te dedicas más a esto. Atrevido, sí. A ver. Sí, hombre, una conclusión ha sido una idea. Yo pensé que qué necesidad tenemos de ir a buscar a nadie cuando ellos tienen más que un medio para ponerse en contacto con nosotros si hiciera falta algo. ¿Para qué vamos a molestarles? Ya vendrán, si quieren algo, ya vendrán a decir. Yo he tenido amigos que, bueno, la Ouija era un juego en aquella época. Algunos se llevaron algún susto, no sé por qué. No sé por qué. Yo no lo he hecho. Yo tenía cartas de tarot y echábamos cartas de tarot. Al final no sé ni dónde están, pero que todo eso lo he probado. A mí sí que me gustó mucho la ufología y voy a decir algo que a lo mejor si puede que lo escuche alguien y me va a cortar las orejas. Lo dejé cuando leí el libro Un caso perfecto de Antonio Rivera. Era sobre los visitantes de Humo. Incluso habían fotografías de los platillos que era como una H y con una barra. Poco tiempo después de salir ese libro, en una revista vi el montaje de las fotos y había un hilito colgando del platillo. Entonces, a partir de ahí, lo dejé estar. Y es algo que siempre me ha gustado. Que a causa de no sé qué término incluir para que no suene fuerte, pero a causa de mentiras, se puede perder la ilusión o el interés de experimentadores, exploradores, investigadores que sí se lo toman en serio y no necesitan poner ese grito para engañar al público. A mí personalmente lo que cuento es a pecho descubierto, igual que te mencioné lo del tema de los libros, tanto tuyo como el mío, casi lo he privado, a pecho descubierto con tus virtudes y desvirtudes, tus errores, y pues esto es lo mismo. Intentar obtener conocimiento, intentar experimentar, ir a estos enclaves con el máximo rigor y respeto posible, 100%, no posible, no, con el máximo respeto. Pero el problema es ese, que y cada día peor. Tú estás hablando de hace ya décadas, pero cada día peor. Cada día hay que presentar vídeos semanalmente o cada 2 semanas y hay que mantener a tu público. Entonces, como tienes que mantener a tu público, tiene que dar miedo, yuyu, respeto, mira dónde han estado, tal. Y entonces yo ahí es donde incluyo la palabra que hay que montar la película. Pero yo sí creo tanto en los fenómenos ufológicos como parapsicológicos, sí, yo también. De Fernando Gómez y Valdés. Y yo creo que por lo que hablas también, algo habrás leído, imagino, sabes que de esto no hemos hablado en privado para nada, pero don Juan José Benítez, don Fernando Jiménez del Oso, en paz descanse. Sí, eso has tenido algo, me imagino, habrás leído, visualizado algún vídeo. Sí, no, hombre, yo era un crío cuando Jiménez del Oso hacía
más allá, y antes no sé qué otro programa, yo era un crío, y de JJ Benítez, bueno, los caballos de Troya los tengo hecho polvo, los he leído por aquí cerca. Aquí estoy viendo el Testamento de San Juan, que lo tengo ahí, que a mí me encanta todo. Es que a mí me encanta, la verdad es que me encanta, no voy a negarlo. La ufología el último que me he también cogido es el del diario Eliseo, que ese es sí. cuando yo tenga una época tranquila, pero yo he llegado a lo que es del 1 al 9 y luego el día del relámpago. Todos esos pues aún el diario de Eliseo no te lo has leído. El diario Eliseo es el que te digo que me queda, que ¿Te queda cuando tenga una época tranquila lo tendré. Pero hombre, si ya es antiguo, ya tendrá por lo menos un año. Mira, yo cuando llegué al 9 el libro y eran 1100 y pico páginas, yo ya dije, lo próximo que haga JJ, que luego tengo posteriores, que tengo más de una treintena de libros de Juan José Benítez. Y el cual más gordo que el otro, pero el del diario Eliseo quiero retomar un poquito para que tú me entiendas, para recordar los personajes. No, hombre, es que si te pierdes, no. Además tiene buen sabor, esos libros, esa colección es para saber, pues es muy distinto el diario de Eliseo, pero de todas formas no te digo nada. No. Cuando lo leas ya hablamos. Pero el día del relámpago sí me gustó, te lo tengo que decir. Sí, no, esto el primero de la trilogía. Perdona que te corte por lo que estábamos hablando antes de que hay gente que se busca historias. En tu libro nombras una cosa curiosa. Lo que no recuerdo... Estoy nervioso, Lute, te lo digo. Que me digan... Sí, no, es sobre lo que dices de que la gente se inventa, hace o crea para el Alamín. Puede ser el Alamín. ¿Qué pasó con el cura? ¿Qué pasó con el cura? Cuando yo hablo así, se trata al final del libro que se titula Confesiones. Pero cuando hablamos del Alamín, estamos hablando de un poblado abandonado, aldea de Fresno, en la periferia madrileña. Ya no se puede acceder, ya está vallado y ya se ha quedado ahí el ejército para pruebas. Pero ese cura lo que hablaban es que había una historia que se contaba, la cual era una leyenda urbana, y luego me explicaré por qué motivo es la leyenda urbana, pero la leyenda era de que el cura vivía allí en el Alamín, se acostaba con una monja y la monja y él tuvieron un hijo. El cura se le cruzaron los cables, hablando muy vulgarmente, asesinó a la monja, a la mamá de la criatura, a la criatura la asesinó también y él se tiró por el campanario. Según la historia, nadie se ha tirado todavía por el campanario. Según la historia, ningún cura ha vivido allí en el poblado abandonado del Alamín. Y una señora que tuve el honor, y una señora que tuve el honor de conocer gracias a una compañera mía de trabajo, ha estado residiendo allí hasta el último día, puesto que su padre era jefa de mantenimiento y tenía todas las llaves de todas las viviendas. Y resulta que allí el cura iba solamente los sábados a dar misa y gracias. Es que el ayuntamiento nunca ha sido el ayuntamiento, ha sido el convento. Pero con el paso de las décadas han ido montando una película que, por desgracia, te puede fiar de la gente que... Y seguro que habrá habido alguien que habrá tomado algún sonido de la monja cuando estaba muriendo y todo eso. Por favor. Y seguro que habrá. ¿Y qué pasa? Que tú conoces la historia real, te sacan esto y dices, Dios mío, ¿qué seriedad hay ahí? Es que me ha venido cuando estabas hablando de eso, me ha venido a mí esa historia del Alamín. ¿No? Cuando estábamos hablando de que hay que buscar gente para tu programa y todo eso, me ha venido lo del Alamín que contabas.
de la señora que te dice, si aquí el cura venía un día a la semana, ¿qué narices vivir y tener líos? Y aquí mira, yo soy el fundador del grupo de investigación Misterios Daguia, un honor para mí y un abrazo para los compañeros y amigos. Y ahí lo vais a ver que ella misma desmiente los fenómenos, las leyendas urbanas que tanto han vendido, literal, pero ella luego dice que ella ha tenido una infancia, ha vivido 4 décadas casi y no ha habido ningún hecho luctuoso, ningún hecho trágico, ni peleas de familias, ni asesinatos, ni nada. Ella tuvo una infancia preciosa y hasta 40 años casi que estuvo residiendo allí. ¿Cuál es el problema, Lute? Que luego te vienen de una comunidad, te vienen de otra, han leído en las redes sociales las leyendas urbanas. ¿Y qué es lo que pasa, señoras y señores? Que en cuanto llegan al enclave, se ponen con una grabadora digital o con una videocámara y oyen chichi, que primero creo yo que no puedes dar un salto lógico, tienes que decir de primeras, vamos a analizar qué es lo que está pasando. En cuanto escuchan una posible piedra chascar al suelo, ya es el cura, el que asesinó a la monja, el que asesinó al hijo y se tiró por el campanario. Señores, la leyenda es cierta. O sea, porque haya un mínimo fenómeno, o por muy fuerte que sea el fenómeno, ya vamos a asemejarlo a esta leyenda urbana. Pues qué decirte con todo lo que tú has tenido que estudiar y analizar y mezclando entre libro y libro la información, ¿no? Por eso, oye, ahora que se me había ido esto, por eso digo que podemos tener nuestras ideas, podemos leer y tener nuestras ideas y creer que pasan las cosas de una manera o de otra, pero eso son ideas nuestras, no son verdades. No, tenemos todos la verdad, pero eso no son verdades. Además, nosotros conocemos esto y esto, y sobre eso opinamos, pero es que a lo mejor hay toda una librería más llena de libros y que desconocemos. Entonces, pues a veces es complicado saber la verdad. Por eso que hay que ir, porque por aquí hay muchos, por los canales, tanto de Twitch como YouTube, que por ejemplo escucho, ya el planeta Tierra pertenece a la Federación Interplanetaria Universal. ¿Qué estás diciendo? Oye, un poco que arrastras a gente y estás comiéndoles el tarro. Hay que ir con pies de plomo, seamos serios. Afirman muy velozmente, yo creo, Lute. En mi modesta opinión, en la actualidad, hablemos de la temática que hablemos, la gente, para mí, a día de hoy, afirma muy velozmente. Sí, demasiado. No deberíamos, yo pienso. Qué pena. Pues sí. ¿Qué te iba a comentar yo sobre la marcha? Me ha venido a la mente. Bueno, aquí ya, comandante, todavía no he tenido el gusto de conocerle, pero bueno, comenta que JJ Benítez de Caballo ya que no puede con ello. Es como todo. No puedo. Me viene a bien cada uno tiene sus gustos. Efectivamente, yo tengo amigos y compañeros que no pueden tampoco con Caballo de Troya. Creen que es una fantasía. Es más, te vas a cualquier librería y lo tienen a la venta. Tú muy bien tienes que saberlo, igual que yo, que tenemos todos los caballos, lo tienen en el apartado de ciencia ficción. Entonces, ¿tú qué te planteas? ¿Qué opinas? No era mi intención hablar de los libros de JJ Benítez, mi respeto, por supuesto, pero en tu opinión, ciencia ficción, realidad, el propio autor es el creador, que hay muchos planteamientos. ¿Cuál es tu sensación personal como lector? Esto es como la anterior pregunta que me has hecho de qué libro me gusta más. Pues no lo sé. Yo no voy a poner en duda, tampoco voy a dar como libros sagrados los Caballos de Troya, porque no lo son. Vamos a ver, ahí hay mucha novela también y seguramente mucho del mismo autor, de JJ Benítez, no del coronel ni del otro.
Y no sé, pero hay cosas que sí que se ve que él ha investigado, ha estudiado, seguramente habrá hablado con... Porque mira, hay una cosa que me hizo... lo normal es que nos hayan contado 1000 veces la parábola del hijo pródigo, pero en Caballo de Troya leí unas frases muy curiosas, y es que sobre el infierno, creo que era, y no sé qué caballo era, sobre el infierno, de que si los malos van al infierno y los buenos van al cielo, en el que sí, Jesús dice, creo que fue ese, Jesús dice: pero ¿conocéis a algún padre que no perdone al hijo, a su hijo? Claro, yo soy padre y mi hijo me puede montar la marimorena, que al final es mi hijo. Entonces, por ese mismo motivo, ¿Dios nos castigará al infierno o iremos todos al mismo montón? No lo sé. De todas formas, son unos libros muy interesantes que te dan otra visión de Jesús, porque él va más encaminado a Jesús, y que, bueno, cada uno puede creer o no creer, como, no sé, hay otros libros de temática similar. Algunos me han dicho que si es que voy en contra de Dios, yo en el libro creo que lo digo varias veces, soy creyente y creo en Dios y en Jesús, que aclaro que soy cristiano, no hebraico ni musulmán, soy cristiano. ¿De qué rama? Pues bueno, a mí me da lo mismo, tampoco es algo que me interese, pero soy creyente. Pues por lo mismo, los libros de Caballo de Troya, pues no sé, puede que algo tendrán, supongo que habrá investigado algo. No creo, la verdad es que no creo que sea exactamente como lo cuenta, pero algo habrá interesante. Yo lo que pienso es que, vamos a decir, por ejemplo, 10.000 páginas, tranquilamente, referente a Jesús de Nazaret en la Operación Caballo de Troya, y todavía, a día de hoy, no veo ninguna contradicción. Aún repasando, vamos, yo recomiendo que mínimo se lea una vez en la vida. Una vez. Pero a mí me parece muy interesante. Para mí también, totalmente. O sea, sea un invento por el escritor, sea por que sea real, tal y como empieza el primer libro, Washington, DC, sea lo que fuere, para mí es una obra de arte, vamos. Eso que ha hecho este señor, yo creo que muy pocos seríamos capaces de hacer esta obra tan larga, es que estamos hablando de décadas, Creo que el primer libro fue en 1984. No recuerdo el año, pero sé que yo no estaba casado y llevo 30 y tantos años casado. Y es por el libro. No recuerdo. Míralo. Es que le compré un libro a un amigo y todavía no se lo ha dado. Por esto de la causa del COVID-19, pues no ha surgido todavía. No nos vamos a quedar con la intriga, ¿no? Vale, pues se mira. A ver, hablamos de libros, 1984. 84. Ya había mundo. Fíjate. Pues sí, la verdad es que son temáticas muy, muy interesantes. Al final me estoy quedando con la espina de que me has contado lo del caso Humo, pero no me has contado ningún fenómeno paranormal que hayas vivido tú en primera persona, creo recordar. No he vivido ninguno. No he vivido ningún caso paranormal, ninguno. Y de todas formas, si lo hubiera vivido, no lo diría. Pero no he vivido ninguno. La verdad es que ya te he dicho que desde joven decidí no entrar en eso, aunque sí que he leído mucha literatura,
pero no lo he practicado. Hombre, yo te puedo decir que cuando yo tenía 14, 15, 16 años, no poníamos a grabar voces como se hace ahora, que la gente pregunta, no, nosotros con la cassette, que de esa de apretar los dos botones, el rec y el de adelante, lo dejábamos una hora y luego a la hora volvíamos porque había que darle la vuelta a la cassette, que se acababa. Bien abierta. Y escuchábamos. Y esa cinta de cassette, pues ahí antes había habido grabado música seguramente, porque dinero para una de cromo o no sé qué materiales había, no nos llegaba. Pero participar en alguna cosa muy especial, no, nunca he estado. Y en mi ciudad, lo que pasa es que preguntas a los más mayores y nadie te aclara cosas. En época de República, cuando la República, aquí estaban unos grupos llamados les taules de Tano, las mesas de Tano, podría ser una traducción. Sé que venían de ciudades de alrededor y venían aquí, pero no me han contado nunca qué es lo que hacían. Y mira que he preguntado a mi abuela, que ya ha fallecido, y a gente que he conocido, pero no contaban. Y sí que era sobre espiritismos, parapsicología y todo esto. Pero ha desaparecido. Aquí en Valencia tienes el caso Manises, el cual don Juan José Benítez también trabajó. Tiene unos cuantos. Pero en el caso del OVNI, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Sí, hombre. Sí. Eso, me refiero que, además, que tu tierra tiene tierra de misterios, ¿eh? Sí, aquí yo no. Donde estoy en verano en la playa, cerca está el Saler, y en el Saler se han visto, dicen, yo nunca he visto porque yo lo veo en línea recta por la noche, se ve el Saler, la zona del Saler, y ahí dicen que han volado muchos ovnis. Yo nunca he visto, y allí estoy veraneando desde que era pequeñito y nunca he visto nada, pero es zona de misterio, dicen. Pero yo de verdad nunca he visto nada. No he tenido esa gran suerte, ese gran regalo, porque para mí sería un regalo. Ahora, tomando una nota humorística un poquito, pero es la triste realidad, yo del Saler lo que más he visto ha sido mosquitos. Sí, claro. Madre mía, yo no he visto tanto mosquitos en mi vida como aquí, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Y lo siento naturalmente. Por allí, pero madre mía, no se me olvidará el nombre de esa población por culpa de los dichosos mosquitos. Pero sí, ahora hablando más en serio, yo voy mucho también a Alicante, al FAZ del Pi. Vamos allí al año siempre que hace las ponencias, las presentaciones del Misterio, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, de don Pedro Amorós, el presidente, director de la SEIP. Un abrazo desde aquí. Y la verdad es que a mí me gusta mucho vuestra zona, muchísimo, hay que reconocer. Mira, voy a pasar a una pregunta que te ha hecho. Dime, vale. No, que allí, por donde vas, está el Puig Campana, es la montaña, no sé si la has visto, que tiene un agujero cuadrado allí, y ahí por ahí también esa montaña es misteriosa, por ahí se cuentan muchas cosas. Allí he estado en Aguas de Busot. Sí, de esto, Sí, que está ahí el sanatorio, el balneario. El balneario, exacto. Eso es. Y allí hemos estado experimentando y muy bien, la verdad. Bueno, te voy a preguntar, Magreta29 hace una pregunta y te dice directamente, ¿escribirlo, el libro, ha sido un placer o más bien un padecer? No, un placer. Vamos a ver. Nos ponemos serios. No, es que es algo tú lo has escrito el tuyo, te habrá dado dolores de cabeza, pero es un placer. Tú eres padre también, como yo. Nos dan por saco los hijos, pero es un placer. Pero es
¿Echarías a alguien al río, algún hijo tuyo? Lo echarías 1000 veces al día, pero nunca lo echarías al final. Pues lo mismo. Y el libro se termina, pero... Y el libro, eso se termina. Pero es un gran placer. Y verlo luego publicado es más aún. Sí, la verdad creo que está respondida, ¿no? Por supuesto. Yo cuando he dicho al inicio orgullo personal, es que es literal. Es que la inversión, toco el tuyo, por supuesto, creo humildemente que sé valorarlo. El trabajo que tienen estas páginas internas, esto, guste o no guste, tiene muchas horas, ay, no sé, me quedo trabado porque pienso tantas cosas a la vez, pero de verdad que aunque sea uno en la vida, pero yo recomiendo a quien le apasione la literatura, tenga una temática en especial que le encante y le apasione. Mira, lo mío no sé, yo te voy a preguntar, yo lo voy a decir muy brevemente y luego te voy a preguntar cómo fue el proceso tuyo. Pero a mí, por ejemplo, vamos a abrirnos un poquito, Lute, yo me iba de experimentación y a ti te suena Belchite, la batalla de Belchite, sí, Zaragoza. Claro. Pues igual que estuve en Belchite con permiso de investigación, estuve en otro sitio, en Agües de Busot, en Alicante, Valladolid, Viana de Cega, Boecillo, etc. Bueno, pues estando cerca de mi vivienda en Toledo, yo soy madrileño de toda la vida, pero resido en Toledo a causa del trabajo, estuve en un cementerio abandonado. Viví unos tipos de fenomenología, las cuales no olvidaré en mi vida, por lo que viví y sobre todo por lo que sentí. ¿Qué es lo que pasa? Que me senté en esta mesa que me estás viendo y me puse a escribir. Me puse a escribir la experiencia de ese mismo día. Y mientras me dice Magreta, sí, Belchite, sí. Es que por desgracia, para quien lo desconozca, Belchite, la batalla de Belchite fue una de las más grandes o la más grande, junto con la batalla de Brumete. Daniel, esto, ¿sabes? Historia, lo que a mí me gusta. Pues mira, yo te hago la entradilla, pero hablo por mí primero, que está feo, por supuesto, pero quiero que hables, eres el invitado. La finalidad, para abreviar, es que me puse a escribir, Lute y amigos, me puse a escribir la experiencia vivida en primera persona, fui yo mismo expresándolo con mis sentimientos, con mis sensaciones, con mis humildes conocimientos, y pasó un día y empecé a escribir Belchite viejo, cómo recordaba la experiencia escuchando mis analizaciones parafónicas junto con el grupo nuestro de Misterio Guardian, recordar experiencias y conocimientos sobre la parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán Dargomose Valdés. Y al final, poco a poco, igual que tienes esa estantería detrás tuya con libros, yo tengo una pareja, ahí empecé a juntar folios, poquito a poco, y juntando folios hice un buen tomo. Y al final, hablando con un amigo, ¿por qué no haces un libro tú que llevas ya años en esto y has vivido, tienes experiencia y tal? Y poco a poco, sin querer, dije, jolín, si dejo una cosita así de recuerdo para toda la vida para mis hijos, es un orgullo personal. Y encima es mi diario personal, porque soy yo mismo. Guste o no guste, ahí está Daniel Barrios. Entonces, por eso digo la palabra orgullo bien grande. Guste o no guste, me es igual, pero a mí es duermo a gusto. Ahora, Lute Ferris, principio del pasado. ¿Cómo te introduciste para hacer un libro? ¿Cómo te dio por...? Bueno, tú eres castellano, lo has dicho, eres de Madrid y vives en Toledo. Por favor, ¿puedes leer mi apellido? Ferris. Léelo. Es que lleva acento en la I. Con acento en la I. Sí. Desde el primer día me... Ferris, no Ferris. Espérate, creo que es culpa tuya. No, es que creo que es culpa tuya, espérate. Fíjate que bien quedo como aquí presentando, que al final te quiero dejarlo mal a ti. Creo que es culpa tuya porque en Facebook lo tienes como Ferris. Bueno, puede. Ahí sin acento. Vale. Y me lo has pegado por culpa de las redes, no por el libro, que sí está bien escrito. Eso sí. Bueno, sí, es Ferris.
Vaya colgado. Hombre, no. No. Bueno, pues lo mismo que tú has hecho. Tú te anotabas tus cosas para, claro, para tener, pues eso, anotado qué he hecho, dónde he ido, qué he sentido, qué me ha parecido, me ha gustado, no me ha gustado, y alguien te dice, oye, ¿por qué no lo engloba? Y lo que has hecho ha sido ordenarlo y pues lo mismo hice yo. Yo tenía en la cabeza muchísimas cosas. Ya te digo, a mí se me pierden y tengo que ir anotándome cosas y lo tenía ahí. Cuando vino su día, digo, voy a ordenarme el asunto y poco a poco pues vino lo del el libro que naturalmente mucho de lo que tienes no sale y otras cosas las tienes que modificar porque ahí en el libro yo de verdad hubiera quitado los últimos capítulos, pero al final dije se quedan ahí. Pero también tengo mucho material que no he puesto porque lo que quiero no es complicar más al lector, lo que quiero es que sea un lector más bien que no sepa por dónde ir y eso que le dé una guía, porque además indica dónde hay una web que es mía también, la biblioteca.ga, que allí puede bajarse un montón de libros en PDF, en DOC, bueno, puede bajarse muchos libros de temática de misterio. ¿Estás hablando de la tarjeta? ¿Cómo, perdón? ¿Estás hablando de la tarjeta? No, la tarjeta es webalge.com. Eso es mío particular, que es ahí ofrezco servicios de hosting para webs, para si tú tienes crear una web para ti particular o empresa, pues nada, ahí registras el dominio y contratas, doy hospedaje ilimitado. Pero no voy a hacer publicidad. Todos los libros les he metido la tarjeta esa. La web que me refiero, la web a la que me refiero es la que está al final en mi libro, que pone la biblioteca ga.ga. Ahí puedes bajarte el tipo de misterio. No sé si lo has visto. Quitando del Génesis, el Corán y el libro de las hijas de Eva y Lilith, todos los demás de los que trato están ahí. Están, a ver, en la última página. No lo encuentro bien, pero mira, descendencia de Noé. En la página 191. La 191. Aquí tengo bibliografía. Sí, en la bibliografía. Hay debajo del Corán pone los siguientes, pueden consultarse y descargarse de manera gratuita desde la biblioteca de Alejandrina. Y hay una web, la biblioteca GA. Pues esos libros se pueden bajar de ahí. Exacto, ahí en la parte de abajo. Correcto. Vale. No, si te comentaba lo de la tarjeta, porque me parece muy bien lo del dominio y jolín, sí, como luego esto es en directo, ¿vale? Estamos desde Twitch, para quien vaya conociendo un poquillo las charlas de Tú a Tú con Daniel Barrios, estamos en Twitch en directo, pero luego este vídeo lo descargo, se hace una edición gracias a mi buen amigo mano derecha Raúl Gil, un abrazo desde aquí, le hacemos una edición y se publica. Entonces yo te quería tirar la caña, hablando más y pronto en directo. Digo, ¿quieres que presente la tarjeta por si te interesa? O luego le hacemos una foto y lo publicamos, pero es para conocer a Luz de Ferris. No, el libro está muy, muy bien, pero también... Mira, te comento, reiteras en cada inicio de cada capítulo, esto lo he reseñado porque te honra, reiteras en cada inicio de cada capítulo: tenemos que utilizar la imaginación ante tantas preguntas y dudas, entre tantas preguntas y dudas que nos surgen leyendo estos temas y que naturalmente buscamos respuestas a ellas. Pero os pido por favor que nunca jamás
inventemos una respuesta. Sería faltarnos a nosotros mismos. Si te tuviese en persona, te cruzaba la mano. Es que es triste. Bueno, vamos a ver. Lo de cuando yo era joven estaba la frase de la imaginación al poder. Por eso que sin imaginación no valemos nada. Y luego hay voy a decirlo, que a mí me gustaron mucho los libros de Zecharia Sitchin. ¿Los conoces? ¿O conoces a Zecharia Sitchin? No, vale. Soy muy malo para los nombres. Pero no, es que tal vez fue el principio el que puso de moda a los dioses Anunnaki, los dioses del pueblo de Sumer. Y seguramente es el primero, porque escribió una serie de libros, hay una historia completa sobre todo ello. Problema es que él es el que, digamos, que los puso de moda, pero también, como dicen algunos autores posteriores, o bien él utilizó otras tablillas que nosotros no las conocemos, o se le fue la mano y contó pues historias que realmente no aparecen en las tablillas, que posteriormente otros investigadores han investigado, han traducido. Entonces es triste que tú des fuerza a una idea, pero que esa idea tiene un fundamento de barro que canta. Por eso la imaginación es libre, puede viajar, y debemos de tener mucha imaginación para poder tratar estos temas, pero no lo que yo escribo, sino incluso tus temas. Hay que tener imaginación, porque yo a veces no escucho nada y vosotros escucháis mucho, pero por favor, no respondamos a las preguntas inventándonos esas respuestas, porque es que si no es engañarnos. Es que nos engañamos. Totalmente de acuerdo. Y todo porque tenemos aquí la cámara y tenemos que crear misterio. No. Si no escuchas nada, no escuchas nada. Hay otras ocasiones que tengo que darte mi opinión, Lute, de que, en mi opinión personal, el oído hay que entrenarlo. Al cabo de los años de escuchar tantos posibles registros parafónicos, se va agudizando el oído humano, se va entrenando. Con lo cual entiendo que hay veces que uno no escucha nada, no entiende nada, o entiende una palabra así por encima, y otros podemos entenderlo, además de saber, pues a la hora de ecualizar, entender bien la palabra de lo que está diciendo. Aunque si una persona suena a contradicción o no, que me mantengo más en lo primero que oyes, sin tener que trabajar tanto la gráfica ni nada. A mí me gusta más lo natural, pero eso requiere, yo creo, un entrenamiento. Pero autoengañarse a sí mismo, porque hay que estar pendiente más en una investigación del exterior, de que guste o no guste, que de lo que estar atento que tienes que estar, que es en el interior, en el enclave, estar con todos tus sentidos ahí, eso para mí, asemejándolo mal o bien con tu libro, es un ejemplo. Has dicho, no sé si meter los últimos capítulos al final o no, no sé cómo tal, me explico. Lo has hecho como tú quieres sacarlo a la luz, al mercado, como es tu orgullo personal y te ha gustado. Te has quedado a gusto y eso a ti ya no te lo quita nadie. Lo mismo si hubieses metido un capítulo más, un segundo, sobre alguna temática que guste mucho a la gente, los reptilianos, esto, lo otro, lo mismo ya pierde la esencia de tu obra. Con lo cual, sé tú mismo. Yo me quedo con eso. Y no son palabras fáciles. Con lo de los capítulos me refería más a lo de Noé y a lo de Enoch. Sí que meto el último capítulo, que es muy poco, de los Anunnaki, y lo digo en el libro, que es para que la gente sepa que no me he olvidado de otras historias. La historia de los Anunnaki, claro, con esos pueblos babilonios que todos tienen una raíz común, que conozco que no es solo
el Génesis, el Corán, es que son muchas más historias y incluso más antiguas que el Génesis, que coinciden en tradiciones y en hechos. Ese último exactamente sí que tenía claro de ponerlo, para dejar esa nota de que me acuerdo de otras cosas. Y luego, no, pues si nos pusiéramos a hablar de las civilizaciones orientales, de la India, bueno, ahí no acabaríamos. Necesitamos muchos tomos y eso es lo que no quiero. Y sobre lo que estábamos hablando de falsedades y demás, hombre, yo puedo no estar entrenado. Lo que me refiero es que si no se escucha nada, no se escucha nada y no pasa nada. Lo bueno es eso, que habéis ido a buscar algo, no habéis encontrado, pues el próximo fin de semana. Pero lo que no puede es decir, aquí se escucha no sé qué, y no es nada. Claro, estoy de acuerdo. Ahí no te lo voy a rebatir. O sea, si yo escucho algo y tú no escuchas algo, yo te voy a decir, tengo personalidad y te voy a decir lo que escucho. Igual que tú vas a decir que lo que no escuchas. Pero en eso sí que estoy de acuerdo. Que no todo vale, señoras y señores. O sea, tú vas a un sitio, hay algún tipo de fenómeno, hay un fenómeno. No hay fenómeno, no busques, no rebusques, mejor dicho. Si no hay, en honor a la verdad, no ha pasado nada. Pues ya está, si te van a caer los anillos, hay que ser honrado a ti mismo, si no, está muy perdido, yo pienso. Me parece totalmente trascendental lo que acabas de mencionar, sea a causa de la parapsicología, sea a causa de la ufología, lo que hayas vivido, no hayas vivido, pero como la vida misma, ir delante, pero ser literalmente limpio, limpio en esta vida. Bueno, Lute, no te quiero robar más tiempo. Me gustaría... Dime. Que ya ves cuánto tiempo me robas, estoy aquí encantado. Sí, yo por mí, fíjate, horas y horas, es que por mí charlar y sobre todo aprender no es un hobby, a mí me emociona esto, sinceramente, me gusta. Por eso cada día estoy más, porque compartes opiniones con las personas y aprendes, que es lo más bonito. Es que el poder hablar es para eso, para compartir ideas. Si no, no sirve para nada. Eso es. ¿Qué consejo? Bueno, no, te voy a hacer la última pregunta y luego ya nos dirás lo que quieras, pero tu percepción personal. Raymond Moody, no sé si le conoces a Raymond Moody. ¿Quién? Raymond Moody. Vida después de la vida. Vida después de la vida. Échale un vistazo tú también a las redes. Raymond Moody, era un profesor, un doctor, perdón. Échale un vistazo y uno de los titulares de su libro dice vida después de la vida. Ahora yo te quiero traducir la pregunta. ¿Crees, Lute Ferris, no me quiero equivocar con el apellido, tu percepción personal, ¿vale? ¿Crees que hay existencia después de este plano terrenal? Sí, pero rotundamente que sí. Además, te he dicho que soy creyente. Si soy creyente, lo tengo claro. Pero ahora con ellos, pero quiero que te expandas un poquito. Sí. ¿Cómo y por qué, si se puede saber? El cómo y por qué. Porque, bueno, sería, yo qué sé, perder el tiempo. Si no hay nada, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué narices hacemos aquí? Si no hay nadie más en el universo, ¿cuánto espacio perdido? Es que... Pero Lute, entiéndeme la pregunta, es que mucha gente, yo he dialogado con ellos y me han comentado que lo contrario. Yo creo que naces, creces, te reproduces y mueres, o no. En este caso yo diría desencarnas, pero creen que ese es el sentido de la vida, pero luego ya eres polvo y se acabó. Por eso quiero saber tu opinión. Mi cuerpo sí, pero incluso cogiéndonos a las ideas científicas de alguien que no cree, pero que es exactamente un científico, todo lo que nosotros estamos ahora hablando, nos estamos viendo, esos son descargas eléctricas, es energía, y la energía
ni se crea ni se destruye, se transforma. Todo lo que tenemos en el pensamiento, ¿qué es? ¿El alma? ¿El espíritu? No sé, pero está ahí. Algo se debe, eso pensando como un científico que dice que no hay nada. Pues no, pues eso tiene que pasar a otro plano. No se destruye, se transforma, pero nunca se destruye la energía. Eso para lo que te he dicho, un plano científico no creyente. Para los creyentes, hombre, está claro que no tenemos nada no hay nada que digamos, si hay vida, no lo podemos confirmar, es imposible. Yo pienso que sería una estupidez que estuviéramos aquí hablando. ¿Para qué? Pues oye, nos pegamos un tiro, nos tiramos al tren y hemos acabado. ¿Para qué perder el tiempo? Y si la vida es fantástica, pero la otra vida debe ser mejor. Y pienso que no vienen de allá porque es mejor que esta. Entonces, ¿para qué quieren venir? Por eso se queda. Y por esa misma razón, a los que buscáis esas almas en pena, dejadlos que se vayan, que no se queden enganchadas aquí, que hagan su camino. No sé si me entiendes, que no me estoy metiendo con vosotros, ni mucho menos. Eso es porque yo no utilizo, me he acercado al espiritismo, a la parapsicología y todo eso. Si ellos necesitan algo, ya nos llamarán. Ellos tienen medios, son más poderosos que nosotros. ¿Por qué vamos a molestar? Lo siento. ¿Y por qué muestran ante nosotros sin nosotros buscarlos? No, si a mí me encanta, si esto es debatir. Es que lo mismo cuando acabe ya la charla y terminemos y nos despidamos de todos los que lo están visualizando, y gracias por delante, vaya por delante. Jolín, me puedes crear más dudas de las que ya tenía. O te puedo abrir una duda que tú no tenías. Entonces, por mi parte, es debatir, es dialogar, es conversar, me encanta. Mi respuesta, y lo bonito es esto, es que ninguno de los dos a mí no me está transmitiendo de que me implantes esto o que vayas de listo, como hay muchos en este mundillo que quieren ir de eso para menospreciar al compañero. No. A mí me encanta lo que me estás planteando y te respondo y te lo agradezco. Vaya por delante. Yo creo que vivimos en este plano físico, sí. Creo que desencarnamos. Ya nuestro cuerpo físico en el cuerpo material ya no existe, pero lo busquemos o no lo busquemos, la causa paranormal se manifiesta de algún modo u otro, sea razón de olores, de clarisencia, sea razón de temperatura, termogénesis, sea razón de clarividencia, clariesencia, lo que fuere. Entonces nos demuestra que no estamos solos en este plano físico. Aunque no lo busquemos, si deben de ir hacia la luz, se supone, ¿por qué motivos siguen presenciándose aquí de algún tipo? Sí, vamos a ver. Para aclararnos, tienen que ir a la luz. Yo no sé hacia dónde vamos, ni si es luz o son unas escaleras, para que nos aclaremos. Que yo fui de joven a un colegio de curas. No hubo problema ni nada, pero sí que un religioso de estos nos comentaba que, por ejemplo, el hacer las misas por nuestros difuntos para recordarlos y todo eso está muy bien, porque lo recordamos, porque mientras es recordado el difunto, está vivo. Pero el problema es que con esas misas, según él contaba, y que creo que tenía parte de razón, con esas misas lo que hacemos es atarlo a nuestro mundo, cuando él tiene que seguir su camino. Entonces, ¿qué pasa con esas? No dejas evolucionar. Sí, exacto. No los dejamos irse. Entonces, ¿qué pasa con esos que están ahí? No sé, tú has estado muchas veces. Alguien te ha dicho que tiene un problema y que antes que irse, tiene que solucionarlo. Creo que yo a los que escucho, nadie tiene eso. Son voces, golpes que dicen
algunas cosas a veces lógicas o a veces no, no podrían ser seres como nosotros, pero que vibran de distinta manera, no que sean almas, me refiero, sino seres como nosotros, que vivimos en un mismo espacio, pero con una vibración distinta que no nos podamos otro plano ver. de existencia, mundos paralelos, exacto, planos distintos. Es que, no sé, no entiendo mucho, pero tampoco quiero para no entender, no voy a darte lecciones. Lecciones no te voy a dar, naturalmente. Pero no, para nada. Para nada. Vamos, yo creo que la intención tuya y mía no es darnos lecciones mutuamente, es opinar libremente y ya está. Yo creo que pueden existir esos planos de existencia, esas dimensiones, esos multiversos, puede existir lo que queramos, pero hay respuestas que obtenemos, registros que obtenemos que consideramos los experimentadores que son inteligentes. No es todo la entidad paranormal que se encuentra en tal enclave retenida, también hay voces y respuestas que nos han parecido en más de una ocasión muy familiares, seres que han podido desencarnar de este plano físico, familiares propios. Hay mucho tipo de fenomenología y sobre todo lo que a mí más me impacta y hace que vaya más es lleves tú a esa entidad allí a dicho enclave, esté enclavada allí en el enclave o se manifieste de la forma posible que sea. Lo que tengo claro es que responden inteligentemente y se manifiestan de otras formas que a veces decimos, parece mentira, pero estás pidiendo que apaguen la luz o que enciendan el sensor de movimiento lumínico o que hagan cualquier cosa, y es que lo hacen y eso es lo que nos gustaría, avanzar tanto con aparatología como saber cómo interactuar con el fenómeno 100%. ¿Puede ser una contradicción? Sí, pero yo te lo digo, cada día, como te dije al inicio, me voy con más dudas. No sé hasta dónde podremos avanzar, porque mi sensación personal es muy básica, es que está prohibido. Está prohibido saber 100% qué hay en el otro lado, porque más de uno se podría plantear que si es tan felicidad el otro plano, algunos adelantarían el camino. Creo que lo mejor es seguir con nuestra vida, por supuesto, pero experimentar con el máximo rigor y respeto posible. Si vas con esa línea, yo personalmente creo que no molestamos a ninguna posible entidad, con respeto. Hombre, perdona lo de la molestar, que no, no sé, es que tal vez no tenga yo palabras para expresarme lo que quiero decir, no es que quiera decir que moleste. No lo he dicho por ti. Ni mucho, pero mira, por algo que antes se me ha olvidado, cuando íbamos con la cassette esa antigua y cintas que se grababan y regrababan, escuchábamos cosas claras y lo dejábamos allí y nos íbamos, que no había nadie. Ahora, pues no sé, yo veo muchos programas aquí en la red con grabaciones que yo no escucho nada. Entonces, ¿cómo es que antes era más claro y ahora es más complicado? Si la cosa... Vaya, Daniel, que antes tomábamos unas reseñas mucho más buenas que las que hoy se escuchan. ¿Cómo es posible? Y antes era material más malo. Y en cambio, pues mira, ahora lleváis, porque a veces contáis incluso uno y otro, no, pues esto no, la Spirit no sé qué, yo no me funciona bien, yo prefiero no sé cuánto. Y tenéis estas cosas. Y antes era nada y tenías grabaciones que te acongojaban, porque llegabas a tener algún momento miedo. Pero bueno, mira, que haya salido, yo creía que no iba a tener tantas ventas y se ha vendido en España, donde más, en Portugal,
en Alemania envié a unos amigos uno y se han vendido varios. Y luego en la América Latina he tenido varios libros, en Argentina, en México, en Paraguay, no sé, han sido 4 países, ahora no sé el cuarto, no recuerdo el cuarto. Y bien, se han vendido. Tampoco, como he dicho antes, tampoco iba a cambiarme el coche ni a comprarme un apartamento en la playa, pero bueno, está bien lo que ha pasado. Y, hombre, ya estás aquí. Perdón, que en la dichosa red de la cobertura me da hasta arriba, pero veo que se me está yendo, entonces no comprendo, porque a ti no se te ha ido ninguna vez y en esta ocasión veo que la tengo hasta arriba. Que discúlpame, pero vamos, que lo que he mencionado no era en plan por lo que tú has mencionado, cada uno tiene su opinión, pero que yo no tengo ningún problema, que mientras no hagamos daño, todos adelante con lo que queramos, sin problema, ninguno, te lo garantizo. Pero tenemos que tener claro, perdona Daniel, tenemos que quedar claro que nosotros escribiendo o haciendo programas como los que haces, hay mucha gente que no se escucha y es muy fácil engañarlos. Y eso tenemos que ir con mucho cuidado. No hay que engañar a nadie, por lo menos a sabiendas. Sí, por supuesto, es que estoy de acuerdo, es que ahí no, eso ya es ser mala persona, y como no me considero ni te considero, aquí damos opiniones personales, y tú mismo, te lo puedo volver a reiterar, pido por favor que nunca jamás inventemos una respuesta, sería faltarnos a nosotros mismos. Si desconoces algo, no opines, y si opinas, mínimo opina con respeto al otro, y nosotros por nuestra parte, por ambos, creo que puedo hablar en parte de los dos, el respeto es lo principal en esta vida. Tú puedes ir a un sitio y hacer lo que quieras, pero mientras no faltes el respeto a nadie, ni hagas crear un problema personal a nadie, disfruta de tu vida, vive y deja vivir. Yo me quedo con ello. Por lo que hablabas del fútbol, podemos ser de 2 equipos rivales, pero bueno, somos rivales durante el partido de fútbol. Cuando se acaba nos tomamos la cerveza de los dos juntos y ya está. Sí. Eso es lo bonito. Sí. Compartir opiniones, conocimientos, pero sin ser más que nadie. Todos somos iguales. Ya lo decía uno que tú sabes. Todos somos iguales. Eso sí que es verdad. Lute Ferris, de verdad. Quería pedir el último minuto simplemente. ¿Ves? Es que se me van las 2 horas. Mínimo. Así que lo tengo muy claro que no quiero, no sé si estarás cansado y por eso no quiero alargarlo más. Te quería comentar un consejo que nos puedas dar, algo que te pida el cuerpo, algo que no te haya yo preguntado, que se me puede escapar, no soy perfecto, algo que te hubiese gustado mencionar a causa del libro o sobre la vida misma, o un consejo a quienes te están viendo en directo y te van a ver en un futuro en el canal. Sí, bueno, no sé cuánta gente habrá en el chat, pero sé que luego también te ve más gente, porque eso me pasa a mí. Yo te estoy siguiendo a ti desde, no sé. Cuando participaste con el grupo Omega 4. Omega 4, fíjate. Pues, ¿cuántas veces has participado? Lo que habrás visto en el canal con Omega 4 allí en directo, creo que he estado 2 o 3 veces, pero date cuenta que nosotros nos conocemos ya de 2012, creo recordar, en el Alamín, justamente el tema, el enclave que has mencionado, el Alamín, hace ya prácticamente casi 20 años, 10 años. Bueno, de tu libro, dejo a los de Omega. Pues creo que fue en un programa que te vi con Omega 4, sí, un abrazo, cuando empecé a seguirte. Lo que no recuerdo en qué fecha, a lo mejor hará sobre un año. Y he visto muchos programas tuyos. Hay programa, ¿cómo se llama? Tomás Claus me gustó mucho. Un tal, Dios, qué memoria tengo. Bueno, da lo mismo. Sí que quería decirte algo de tu libro. Hay una historia de la que cuentas, creo que es al principio,
que me toca la fibra, la verdad. Tal vez no sea muy importante para ti. Repítelo, sobre... es que se me ha trabado y ya me ha clicado. Disculpa, no te he entendido. ¿Qué estabas diciendo? Que hay una historia de tu libro, ¿sí?, que me ha encantado. Me tocó la fibra. Y es al principio. A mí sí que me estás tocando la fibra, tocándome el corazón. Sí, no, a lo mejor para ti no es tan importante. Es la de una auxiliar en enfermería en la, Leonor Villazala. En la Barranca. Santo Ángel de la Guarda, la Barranca, Navacerrada. Esa historia, lo que cuenta esa mujer, yo qué sé, a mí me encantó. No sé, no tengo palabras, pero me encantó muchísimo, muchísimo. Un besazo desde aquí a Leonor Villazala, por supuesto. Leonor, Leonor, se llama. Leonor Villazala es concejala de Guadarrama y allí pues qué bonito. Hemos creado las alertas OVNI allí en el envase de la Jarosa y ella me ha ayudado mucho para los permisos pertinentes y claro, luego estar hablando con ella en privado y me permite la entrevista y abrirse y contarnos cómo ella trabajaba allí con enfermos psíquicos y sí, anteriormente hospital antituberculoso. Para mí es un honor que tú menciones a esta buena amiga y es que valorar aquí, gracias. Cada historia que cuentas tiene lo suyo, pero no sé, esa mujer me dio algo, me gustó, me encantó, la verdad, me interesó mucho. Es muy profesional. Tengo un de tú a tú con ella, para que lo sepas. No sé si lo has visto en el canal, pero tengo un de tú a tú con Leonor Villazala. Pues si quieres verlo, hablamos sobre ello también. He visto varios. A ti te sigo. Lo que pasa que hay programas tuyos que los veo días pasados o a lo mejor tengo que ver un par de ellos, seguidos, pero no recuerdo. Hay algunos que, por ejemplo, con Mundo Insólito, con los de Mundo Insólito, creo que Carlos Baruque, un abrazo. Uno que entrevistas tú y otro que te entrevistaron ellos, ¿no? A mí me encantó eso. Juan Carlos Baruque, un fuerte abrazo de aquí, sí. Sí. Que yo te sigo, ahora no recuerdo. Es que no quiero nombrar a nadie porque para mí es un orgullo todos, desde el principio hasta el final, por supuesto. Pero, sí, hombre, claro. Hay cosas que uno dice, jolín, es que he tenido el honor y privilegio de hablar con don Carlos Gozdanich, con Juan Rada, que le tienes que conocer sí o sí. Exacto, sí, a él lo conozco. El director de la revista del periódico de El Caso. Y un fuerte abrazo para ellos y para todos en general, para no olvidarme de ninguno. Y mira, hoy tengo a Lute Ferris, que para mí es el mismo placer, y vamos, por supuesto que ahí estás. Muchísimas gracias, Lute. Agradecerte que me hayas dado esta ventana y muchísimas gracias. Y cuenta conmigo para lo que quieras. Este espacio es tuyo, mi casa es tu casa y no es un cumplido, es una realidad. Yo te agradezco este libro que llegó a mi casa. Yo no creo en las casualidades, soy una persona que cree en las causalidades. Todo efecto tiene su causa y todo efecto su efecto. Y si estamos aquí esta noche, es porque tenía que ser así. Mil gracias por este libro tan interesante, Principio del Pasado. Como decía y preguntaba, conocemos la verdad. Muchísimas gracias, Lute Ferris, de verdad. Hombre. Y muchos habéis estado viendo el directo, habéis estado participando. Y a todos los que vean el día de mañana en el canal de YouTube esta charla. Pero de verdad, no es un cumplido. Totalmente aconsejable este libro, que tiene muchas horas y esto hay que reconocerlo. Literatura española, que seamos conocidos o no, hay que hincar el codo ahí porque esto no se hace en 2 semanas. Esto hay que tener muchos años. Ni en 3. Lleva su trabajo. Sí. Pero bueno, y hay que ser honrado. Y como duermes tranquilo, seguro, con todas las líneas que has escrito ahí, eso ya no te lo quita nadie. No. Eso es todo mío y nadie me lo va a quitar, eso está claro. A unos les gustará, a otros no. Es algo que no me preocupa. Me preocupa que el que lo lea, pues
no satisfecho, pero que no piense que haya perdido el tiempo. Eso es lo Pues por la parte que me toca, ha merecido la pena, te lo garantizo. Mil gracias. Muchas un fuerte gracias abrazo para ti, todos y un María. honor, Lute, de verdad. Muchísimas gracias. Vale. Un verdadero placer. Buenas noches. Hasta otra. Hasta luego. Gracias.